Ay, pastora, me hiciste recordar cuando hacía mis piruetas y todo eso, y ahora ya me cuesta trabajo. Hola, iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a los que nos están viendo en línea, a todos los que están aquí en casa, qué gusto verles. Y la verdad, no creo en coincidencias, creo que el día de hoy Dios te atrajo con cuerdas de amor, porque tiene un mensaje especial hoy para ti, porque quiere decirte que todo va a estar bien. Y el día de hoy quiero compartirte uno de los elementos muy importantes que todo creyente, que todo seguidor de Jesús debe tener en su vida. Es una disciplina, y esta es la de la oración. ¿Qué es orar? Orar es comunicarnos con Dios, es tener comunión, es estar unidos a Él, es tener intimidad. En pocas palabras, a través de la oración, hacernos uno solo con Dios. Y mira qué tan importante es que la Biblia habla acerca de orar más de 650 veces. O sea, imagínate lo importante que ha de ser. ¿Y qué te parece si antes de continuar me acompañan cerrando sus ojos en esta oración? Dios, esta mañana te damos gracias por este privilegio que tú nos das de estar en tu casa, por este privilegio que tenemos a través de la oración de acercarnos a ti. Yo declaro, Señor, esta mañana Isaías 55:11, que dice que tu mensaje hace en cada uno de nosotros aquello para lo cual fue enviada. Yo declaro en el nombre de Jesús que en esta hora nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu se conecta contigo, que nuestros oídos están atentos a tu voz. Y declaro que habrá un gran fruto, Señor, al practicar, al conocer este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Y cuando empezaba a preparar este tema, la verdad me encanta mucho. Y muy bien, ahora sí, ya estoy viendo el cronómetro, porque si no aquí nos da las 2 de la tarde y no queremos eso, queremos ser muy puntuales. Recordaba cuáles son las oraciones que me han impactado de la vida de Jesús durante su ministerio. Y hay 3 de ellas que han tocado mi corazón y lo han marcado y han hecho que la oración en mi vida sea diferente. Y uno de ellos es la oración del Padre Nuestro, que en él nosotros tenemos un modelo de oración. Y si tú dices, hijos, es que no sé cómo orar, no sé cómo empezar, ese es un buen modelo donde tú puedes apegarte, ¿verdad? Otra oración que Jesús hizo, y que yo pensé que fue como que la última oración que hizo él aquí en la tierra, es la oración que hizo en el huerto de Getsemaní. Dios me ha enseñado a través de esa oración a rendir mi voluntad a Dios en cualquier situación que yo esté, ¿sí? Hay peticiones que yo tengo delante de Él, pero sin duda, hoy por hoy estoy segura de que, Señor, no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad en mi vida. Y el título de este mensaje es La última oración de Jesús. Descubrí cuál fue la última oración de Jesús. Después de esta oración que la encontramos en el libro de Juan, capítulo 17, después de esta oración fue aprendido Jesús y empezó todo lo que conocemos como el proceso de arresto, de sufrimiento y de padecer y de entrega por nosotros. Y si tienes oportunidad, la verdad yo te invito a que tú tomes un momento para leer el capítulo completo, porque sí está muy extenso, pero la verdad yo quiero que cuando tú abras tu Biblia y estés en él, trates de escuchar la voz de Dios diciendo estas palabras, porque es una oración que Jesús dirige a Dios Padre.
Y nos vamos a enfocar en Juan 17, del 21 al 23. Dice, Jesús hablándole al Padre, no pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta. Y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Aquí en estos 3 versos hay algo que captó mucho mi atención. ¿Cuál era el corazón de Jesús? Porque sabía que ya su hora había llegado y él estaba ocupado en que los que se iban a quedar permanecieran unidos a él. Y esto solamente se puede dar a través de la oración. Y voy a estar haciendo una analogía de lo que es el matrimonio, ¿por qué no? Entre relaciones familiares o amigos. Imagínense cómo poder conocer a tu pareja, cómo poder conocer a tu familia o a ese amigo cercano si no hay una conexión o una comunión o una plática constante de conocerse. Es a través de estar unidos, a través de pasar cosas juntos, que se llega a establecer esta conexión. Y Jesús estaba ocupado en que nosotros estuviéramos unidos como iglesia, de tal forma como Jesús con el Padre, y que unidos nosotros como iglesia también fuéramos capaces de nosotros tener esa unidad con Dios. Estaba muy ocupado en eso y me llama la atención cuando dice que Jesús le dio a sus discípulos, a sus seguidores, a todos los creyentes, el poder que el Padre le había dado a Jesús, ¿sí? ¿Con qué propósito? Tenía un propósito de que se mantuvieran unidos, porque de esta forma el mundo iba a creer en el mensaje, de esta forma el mundo iba a creer en ese amor que Jesús estaba expresando. ¿Por qué es importante la oración? No sé si alguna vez te has preguntado, ¿por qué tanto énfasis en esto? Es la forma de comunicarnos con Dios, es el poder que cambia vidas y el curso de la historia. Es la forma en que nosotros nos presentamos en ese momento que tenemos con Dios. Presentamos todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, nuestras necesidades, presentamos nuestras inquietudes, todo aquello que nos aflige, nuestras preocupaciones. Es ahí donde nosotros traemos nuestra vida y la exponemos a Dios. Es una forma también, o es un momento especial donde nosotros podemos dar gracias por toda aquella provisión que nos ha dado. Damos gracias por la fidelidad que Dios nos da a través de muchas cosas. Es un acto de adoración. A veces nosotros creemos que orar es como que una serie de peticiones, pero cuando termine este mensaje yo quiero que tengas presente, la oración es un punto de conexión con Dios, y entonces la oración tiene que volverse en nuestras vidas un acto de adoración y de obediencia. ¿Y por qué te digo de obediencia? Porque no siempre tenemos ganas, porque quizá no siempre podemos, entonces tenemos que ser intencionales en buscar ese tiempo, ¿sí? No es, vamos a orar cuando querramos, cuando tengamos ganas, sino era
algo que Jesús siempre a través de su palabra nos recordaba, que oráramos sin cesar, que oráramos en todo tiempo. O sea, siempre está muy marcado esto. Entonces, también orar es un acto de obediencia, y yo creo que debemos de dejar a un lado de repente, bueno, voy a hacer la oración para cumplir, ¿verdad? De repente ahí, no sé si les pasa, pero la oración de los alimentos suele ser de repente casi siempre igual, porque pues lo que nos urge es comer, o de repente te levantas cada mañana y antes de salir haces una oración, como dicen por ahí, de torero, así ni siquiera te postras bien y haces una oración rápida. O termina el día y estás tan cansado que también, o sea, empiezas a orar y quizá te quedas dormido. O sea, tenemos que ser intencionales en buscar este momento. Y es en la oración en donde nosotros vamos a reconocer el señorío de Dios en nuestra vida, ¿sí? Entonces, es importante. La oración sí es demasiado importante. Quiero que me acompañes en Santiago 4:8 y dice el Señor así: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. La oración es la mejor forma de permanecer unidos a Dios, ¿sí? Dios se siente atraído por la unidad. Quiero que puedas recordar ahora sí que nuestro versículo base. La unidad es muy importante, y cuando nos congregamos, cuando nos reunimos a orar, cuando nos reunimos a cantar juntos, algo sucede en los cielos que hace que Dios voltee a vernos. ¿Sí? Es como preparar el ambiente donde le decimos a Jesús: ven, al Espíritu Santo, acompáñanos. Y cuando Él se hace presente en medio de nosotros, cosas empiezan a suceder. Yo he escuchado muchos testimonios que en medio de la reunión, de la oración, de la adoración, gente empieza a ser sanada de sus emociones, de sus padecimientos físicos. Dios empieza a mover circunstancias a nuestro favor. Eso pasa cuando nos reunimos y juntos adoramos a Dios, juntos oramos a Dios. Y es tan importante la unidad porque es lo que atrae a Dios, que en la iglesia Dios acude a los que están en unidad y trata con aquellos que están en desacuerdo, ¿sí? Y me encantó esto porque a título muy personal, yo agradezco en este tiempo de pandemia a Dios que he estado con un equipo impulsado por nuestros pastores, en donde seguimos avanzando, en donde con prudencia seguimos llevando el mensaje del Señor a todos aquellos que lo están necesitando en este tiempo. Y yo te puedo decir que yo no siempre he estado de acuerdo en cosas, pero cuando yo noto y digo, pues, o sea, de todo el equipo creo que yo no estoy como que en el mismo canal que está pasando conmigo, ¿sabes lo que hago? Yo voy a Dios y empiezo a traer todas mis preocupaciones, todas mis cargas, y Dios ahí empieza a hablar conmigo y me empieza a alinear con el equipo. ¿Sí me explico? Entonces, para mí siempre es un foco rojo. O sea, ¿por qué? O sea, no estoy pensando igual, ¿por qué no estoy conectado como ellos? Algo me está pasando, y eso para mí es una alerta. Y porque digo yo, bueno, Señor, yo sé que tú tienes un propósito, y si yo no estoy ahí, pues tú vas a tratar conmigo aparte, ¿verdad? Entonces yo quiero que mejor
ir con todo el equipo, ¿verdad? Caminando juntos. La oración es la llave que nos va a llevar a la presencia de Dios. La oración es un poder que transforma vidas y cursos de la historia. Y yo puedo recordar cómo en la Biblia encontramos oraciones de personas que oraron con fervor. ¿Esto qué quiere decir? Que oraron con pasión, que oraron con un sentimiento profundo para que cosas sucedieran. Dios, encontramos en la Biblia que Dios ya había dado un veredicto, por ejemplo, para Sodoma de destrucción, y Abraham oró una y otra vez por misericordia, y Dios al final cambió ese veredicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que Dios está esperando es que nosotros le hablemos, que nosotros, Dios es un Dios bueno y Él quiere lo mejor para nosotros. Y recuerdo esta oración de Abraham: pero ¿y si solo hubiera uno bueno en esa ciudad, no tendrías misericordia? Y dijo: tienes razón, sí tendría misericordia. Entonces, no, el poder de la oración transforma destinos. Ha cambiado mi destino y estoy segura que el destino tuyo también, y el destino de esa persona que amas y que quizá todavía no conoce al Señor también va a ser transformada por esa oración incesante que tú puedas estar haciendo hoy en día. ¿Sabes? Adorarte nació así. Fue producto de noches de oración en la casa de nuestros pastores. En aquel entonces creo que no se imaginaban hasta dónde Dios los iba a traer, pero se reunieron hombres y mujeres que tenían un mismo sentir. Querían la manifestación de Dios en nuestra ciudad de una forma, ahora sí que con poder, y no me malinterpreten, pero que tenían una forma de ver a lo que Dios quería para esta ciudad. Y fue así que Adorarte nació en noches de oración. Recuerdo que con aquellos amigos que yo empecé a tener contacto, me platicaban y de repente, ay, qué padre que se oren, que se unan a orar así, a adorar a Dios, y después de ahí migran a empezar a interceder, a clamar por una mejor ciudad. Y digo yo, wow, o sea, qué padre cuando, siempre he dicho, cuando Dios une corazones con un mismo propósito. Y Salmo 37, del 4 al 5, dice lo siguiente: entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. Hay muchas decisiones importantes que tenemos que hacer en el transcurso de nuestra vida. ¿Y qué mejor sería que antes de tomar una decisión nosotros la lleváramos en oración, ¿verdad? En ese lapso donde estamos conectados con Dios, y que lo pusiéramos en sus manos. Dice la palabra de Dios: Él va a actuar a nuestro favor, Él nos dará lo que deseamos. Y muchas veces hacer este tipo de oraciones, poner un proyecto, poner una decisión en manos de Dios, no siempre te va a decir lo que tú quieres escuchar. Si tú afinas bien tu oído en la oración, tú vas a escuchar lo que necesitas. Él te va a dar lo que necesitas. Entonces tú tienes que estar con una mente bien abierta, o sea, porque a veces nosotros queremos ir en oración y que funcione así como que, Señor, yo te pido esto y que se haga así, ¿verdad? Pero te digo, yo siempre le he dicho a Dios lo que quiero, pero siempre cierro con: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que mejor me conviene a mí, a los míos, y no me va a dar nada
que yo no pueda llevar. Entonces, es bien importante que todo lo pongamos en manos de Dios. Y hay un dicho popular que dice, más vale prevenir que lamentar. A veces vamos a tener que hacer, si nosotros decidimos solitos y de repente fallamos, pues vamos a recurrir a la oración para que Dios nos ayude a enderezar el barco, para que Dios nos ayude a alinearnos y volver a tomar el camino. Y simplemente esos errores o esas fallas, porque podrás preguntarte, bueno, es que a veces oro y no pasa nada, o no veo la respuesta. Bueno, a ver, tienes que entender que a veces las circunstancias que nos suceden son parte de un proceso que Dios nos quiere llevar para enseñarnos cosas. Entonces, muchas veces nuestra oración no debe ser tanto apelar a nuestras necesidades, sino al propósito de Dios. A veces pasamos circunstancias y hay que preguntarle a Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué me quieres enseñar de esto? Porque a nadie nos gusta sufrir y pues sí andamos pidiendo, quítame Señor esto, ¿verdad? No puedo con esto, o sea, pero nuestra oración tiene que enfocarse a, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Hazme una persona entendida para cruzar este proceso y seguir adelante. Y no estar como que, ahora siempre digo yo, como el pueblo de Dios, dando vueltas y vueltas y vueltas al asunto. Y digo, Señor, ya, si va a doler, que duela de una vez, pero ya quiero entender para ir a lo que sigue. Y es bien importante que nosotros, que tú y yo, a través de nuestra oración, cambiemos nuestra vida, cambiemos quizá el rumbo de otras personas. Hay veces que no tenemos que hacer una acción específica. A veces simplemente tenemos que orar en silencio, como dice la palabra de Dios, cerrar la puerta, hacer nuestras peticiones y simplemente esperar. Y mira que te lo dice una persona que es de que ¿qué hago? Y ahora qué sigue y ya quiero hacer y no, yo soy muy desesperada en el trabajo a veces, digo yo, ya quiero resolverlo y a veces dependo de un tercero, a ver, yo lo hago, yo hablo, y soy muy desesperada. Entonces sí, Dios me ha enseñado en este tiempo a esperar. A veces no se requiere una acción de mi parte, sino simplemente guardar silencio. Y para mí ha sido complicado quedarme quieta, no hacer nada y esperar a que Dios resuelva. Pero aún en medio de eso, Dios me ha últimamente enseñado mucho esta parte. Espera en mí, espera. Y cuando veo que Dios empieza a moverse a mi favor, a favor de mi familia, o sea, digo yo, gracias Dios, qué bueno que no metí mis manos, qué bueno que no me metí yo para resolver esto a mi forma, sino lo hiciste a la tuya. Yo hablando de esta parte de poner todo en manos de Dios, yo recuerdo cuando en etapas de mi vida muy, muy significativas, cuando entré a la universidad, cuando estuve en ese momento esperando de soltera, y yo decía, caray, ya todos se están casando menos yo. Y recuerdo inclusive, ¿verdad?, haber orado la última vez, porque las anteriores quizá no oré bien. Señor, ya no quiero sufrir por amores, o sea, no quiero perder el tiempo en esa parte. Y sí recuerdo que el conta cuando llegó conmigo, ya decidido, después de 6 meses se decidió a hacer la pregunta. Yo dije, ¿cuándo la va a hacer? Y no la hacía. Obviamente que me gustaba el muchacho, ¿verdad? Pero yo tenía tanto temor eso es muy personal, de unirme a alguien
que no estuviera en la misma visión que yo. Entonces, yo me acuerdo que le dije, espérame unos días y te traigo la respuesta. Y se quedó así como que, pero si ya, pero sí, es que ya casi estábamos de que si éramos novios, ¿verdad? Entonces le dije, es que tengo que consultarlo, pero ¿con quién? Y le digo, pues con Dios, o sea, no me quiero equivocar. Y dice, bueno, está bien, y pues esperó, ¿verdad? Porque la verdad sí era para mí un tema importante. Yo dije, no, si no elijo bien desde aquí, vamos a tener problemas serios. Y sí tenemos problemas serios, la verdad. Pero, mira, tengo al Espíritu Santo que cuando no puedo yo o Él no puede conmigo, pues ahí lo llamamos en medio, ¿verdad? Pero qué difícil fuera si Él no entendiera esa parte. O sea, tendría que estar orando sola. A veces a Él le toca orar más por mí o a veces a mí más por Él. Pero, por ejemplo, para mí eso era algo muy importante. Y sí fue una oración que yo le dije, Señor, si no, esto no es tu voluntad, apártalo de mí. O sea, apártalo. Y no lo aportó, fíjense. Y puedo ver la bondad de Dios ahí. Pero sí fue una oración que yo le decía a Dios, quiero hacer tu voluntad. Y recuerdo también cuando puse en manos de Dios qué es lo que yo iba a estudiar. Fui con muchos, el primer día de la universidad, fui así como que con temor, porque yo decía, hijo, y si no la termino, y si pasan cosas y lo dejo a medias. Yo soy una persona que no me gusta empezar algo que no voy a terminar, o sea, no me gusta. Si yo digo, ay, no lo voy a terminar, mejor ni le empiezo. Entonces yo decía, ay, no quiero dejarlo a medias. Y recuerdo que hice una oración ese primer día y le dije, Señor, incluso si tú dices, esta carrera no es para ti, cámbiala, pues la cambio, ¿verdad? Pero yo estaba muy segura. Y sí tuve situaciones, hubo momentos difíciles. Sí hubo solamente un momento en toda mi carrera que dije, hasta aquí, ya me cansé, ya lo voy a dejar, no puedo. Y el ser persistente, ¿verdad? O sea, dijo, no, a ver, dale. Y tuve que vencer muchas cosas en medio de mi carrera que dije, bueno, ok, el objetivo vamos a terminar. Y recuerdo cuando llegó ya el último día de clases, fui la persona más feliz del mundo. Muchos compañeros lloraban porque ya no se iban a ver. Yo la verdad estaba muy feliz porque ya no iba a tener el peso de la universidad. Y hubo yo le quería dar gracias a Dios y recuerdo que le dije a mi mamá, quiero que nos reunamos en casa y oremos y demos gracias a Dios. En ese entonces invitamos a unos líderes de la iglesia donde asistía y fue tan bonito porque yo ya había olvidado la oración que hice el primer día de clases. Y recuerdo que el Señor orando, el líder por mí, me recordó la oración tal cual la hice. Y yo dije, ay Dios, o sea, y me recordaba, voy a estar contigo y voy a estar contigo en todo tu proceso de ser un profesional, ¿verdad? Y yo dije, ay, gracias Señor, porque me siento totalmente respaldada. Y no sé tú si has hecho oraciones y las has olvidado. Y de repente empieza Dios a recordarte que hay que volver otra vez a ponerse en marcha sobre esa oración. Él no se olvida de nuestras oraciones, ¿sí? Nosotros es fácil que nos olvidemos por los afanes de nuestra vida, pero yo te animo que si ahorita tienes una oración que ya habías dejado a un lado, que desististe, ¿verdad? Yo te animo a que la vuelvas a retomar. Hay testimonios de cómo el ser insistente mueve la mano de Dios. Y recuerdo un testimonio de una persona que oraba por su esposo, estuvo orando por su esposo por 10 años para su conversión, porque nada más ella iba a la iglesia.
Entonces, es cansado a veces orar por una petición y no ver la respuesta. Pero a la vuelta del año 11 sucede el milagro y él se convierte y trabajan juntos en la casa de Dios. Imagínate que en el año 10 hubiera dicho, no hombre, ya me cansé, ya, ahí lo voy a dejar por la paz. Un año más de oración o un día más de oración o una semana más de oración puede marcar la diferencia. Tenemos historias en la Biblia en donde una parábola del juez injusto, imagínate, injusto, que le hace favor a una mujer que estuvo insistente y te pido esto, insistente. Él dijo, ay, ya para que me deje en paz, ya le voy a responder. Eso es un juez injusto y no tenemos un Dios injusto. Inclusive cuando leía esa parábola me acordé de mi esposo cuando dice, ya te voy a decir que sí, ya para que no me estés diciendo nada. Imagínense, o sea, Dios que es bueno, que quiere lo mejor para nosotros, si no desistimos en nuestra oración, Él va a contestar. Y quiero retarte esta mañana a que rompas con todas esas ideas preconcebidas de la oración que todos llegamos a tener en algún punto de nuestra vida y más cuando somos nuevos en la fe. A veces pensamos que solamente pastores o líderes pueden orar, ¿verdad? Porque decimos, es que están más cerca de Dios. Y sí y no. No es que Dios diga, nada más a ellos les voy a responder. Él responde a los que son sus íntimos. Él responde a aquellos que más están cerca de Él. Dios no dice, ¿cuál es tu título? ¿Tú qué eres? No, Él lo que ve es el corazón del hombre, es la intención. Entonces tú puedes acercarte a Dios. Claro que te puedes acercar con el equipo de liderazgo, claro que sí, porque dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí y se manifiesta, ¿sí? Y te podemos apoyar en oración. Yo misma he tenido que correr a amigas de adorarte para decirles, ¿sabes qué? Me siento así y necesito que me acompañes en oración. Y yo veo ahí el amor de Dios manifestado cuando me dicen, sí, vamos a orar juntas por esta situación, vamos a ayunar juntas. Y bueno, uno ya no se siente solo, ¿verdad? Tengo a mi esposo, pero no sé, de repente a veces pasa cosas con las amigas que dices, ay, sí, amiga. No sé si uno llora más padre, más a gusto, ¿verdad? Y nos entendemos. Y es bien padre cuando tú puedes apoyarte con alguien más en oración, pero rompe con esa idea preconcebida de, no solamente algunos, no todos. Jesús pagó el precio para que todos tuviéramos acceso a esa comunión con Dios. Anteriormente en el Antiguo Testamento, sí, solamente el sacerdote que entraba en un proceso muy extenso de purificación era el que podía entrar al altar, al lugar santo y elevar oraciones y alabar a Dios y todo eso por el pueblo. Pero cuando Jesús murió en la cruz, dice la palabra que en el templo se rasgó esa cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y ese fue el significado de que ahora todos podíamos tener acceso a ir con el Padre, a ir con Jesús. Entonces es un privilegio que nosotros hoy en día tenemos de poder usar este momento de intimidad con Dios. A veces decimos, es que no sé cómo hacerlo, o tengo miedo, o te da pena que te escuchen orar. Y sabes que a veces se debe a que necesitamos conocer más. Déjame decirte que
los discípulos se sintieron así en algún momento en su caminar con Jesús en esos 3 años de ministerio. Dijeron, solo eran 12 discípulos, pero solo uno se atrevió a ir a decirle a Jesús, ¿sabes qué? Enséñanos a orar. Solo uno admitió que no sabía cómo hacerlo o quería hacerlo como él, y fue que Jesús nos dejó el modelo del Padre Nuestro. Así que si tú sientes que pues no sabes cómo empezar o por dónde, te voy a dar un tip. Pon esa canción que en algún momento ha traído un mensaje para tu vida, pon esa adoración que te ha conectado fácilmente con Dios y simplemente empieza a adorarlo. Y vas a ver que de ahí van a empezar a nacer una oración genuina de tu interior. Tenemos en la Biblia muchas oraciones, modelos, ¿verdad? Y Dios no quiere que le repitamos cosas, pero te puedes inspirar a través de ellos y con ello vas a ir tomando confianza y te vas a sentir seguro. La mejor forma que tenemos de orar es que nosotros declaremos la palabra, que declaremos lo que en el cielo ya se ha declarado aquí en la tierra. Necesitamos ese tipo de oraciones. No pienses que Dios no te escucha. No veas como un requisito la tradición, verlo como una necesidad en nuestras vidas. Por lo regular, ¿cuándo es cuando oramos? Seamos sinceros. Cuando tenemos una crisis, cuando estamos en peligro, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y eso es bueno, pero yo quiero animarte a que te acerques en oración a Dios para adorarlo, para darle gracias, para interceder por otros, para pedir por otras personas. Y créeme que cuando tú te encargas de orar por otros, Dios empieza a actuar a tu favor en tus necesidades, ¿sí? ¿Cómo vas a saber que lo estás haciendo bien? Cuando empiezas a conocer en esa comunión a Dios, tú te empiezas a dar cuenta, tu mente empieza a ser transformada, tu espíritu se conecta con Él y empiezas a entender que algunas cosas van a suceder, otras no, y otras ni siquiera tienes la menor idea, pero confías en la buena voluntad de Dios, que dice su palabra que es agradable, que es perfecta, ¿sí? Aunque Jesús solo tuvo 3 años de ministerio y yo creo que era un tiempo muy corto, Él jamás estuvo tan ocupado como para tener momentos de oración. Y nosotros debemos de tomar ese ejemplo. Por tan acarreada que esté nuestra vida, uno de nuestros días, siempre tenemos que tomar un espacio, que nadie te robe ese momento. Tenlo como un momento precioso en tu vida y vas a ver que vas a empezar quizá orando 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, para cuando acuerdes vas a tener un momento con Dios y ahí Dios se va a manifestar a tu vida. Dice Jeremías 33:3, llámame a mí y yo te responderé. Él desea que lo llames, Él te quiere responder, Él quiere que estés seguro de que te va a responder. Y ya casi para terminar, ¿qué te parece si en lugar de usar nuestras oraciones como para estarnos quejando, porque sí, a veces lo usamos así, ¿verdad? Nos lamentamos por esto, nos afligimos por el otro, clamamos a Dios fervientemente? Señor, haz tu voluntad en mí. Yo te invito a que empieces a pensar en tu casa, ¿dónde puede ser ese espacio en donde tú te conectes con el Señor? Y te voy a dar 3 características de la oración perfecta para terminar. El primero, ser uno con el Padre. Oremos no tanto para pedir, sino para conocer a Dios. Que sea en ese momento de oración donde
prestemos oído. ¿Qué quieres para mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Miren, eso, la analogía del matrimonio. Uno tiene que pasar tiempo con su pareja para poder conocer qué le gusta, qué no le gusta. Lo mismo con Dios. ¿Qué te gusta? ¿Qué te agrada, Señor? ¿Qué no te agrada? ¿Qué quieres que cambie? Uno llega a conocer tanto a su pareja que un gesto, una mirada, tú dices, no le gustó, está molesto, no le pareció. Y cuando tú desarrollas esa intimidad con el Señor y te haces uno solo, te das cuenta a veces que tus oraciones, ¿no? ¿Verdad? No está bien que pidas así, ¿verdad? No lo quieres, o sea, ni para qué te digo si ya sé, ¿verdad? Que no va por ahí la cosa. Llegas a saber con anticipación porque el Espíritu Santo te está ayudando a conectarte con Dios. 2, orar para ser uno con el cuerpo de Cristo. Y miren, me encantó esto porque a veces tenemos esa idea preconcebida de que en la iglesia, es que en la iglesia ya tuve una diferencia con tal persona, es que me hizo, es que me miró, es que, y de repente hay roces, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos tener una iglesia perfecta. Y déjame decirte, no somos una iglesia perfecta, pero sí somos perfeccionables gracias a Jesús. Él nos va perfeccionando conforme pasa el tiempo. Y a veces, ¿sabes qué? La iglesia no está completa porque a veces faltas tú ser incluido en ella. Porque a veces falta tu talento, porque a veces falta tu persona en la vida de la iglesia, ¿sí? Yo aquí he conocido muchas personas que han venido a traer un balance a mi vida. Eso que a mí me hacía falta, yo lo encuentro en estas personas. Y lo tomo, como dice la palabra, tomo lo bueno y desecho lo malo, porque todos tenemos algo que desechar, ¿sí? Entonces, no dejes de congregarte, porque eso te mantiene unido a la iglesia y te mantiene unido a Dios. Para finalizar, ser uno con el Espíritu Santo. En la medida que más practicamos esta disciplina, nos hacemos uno con el Señor. Y lo que te decía al principio, la unidad atrae el mover del Espíritu Santo. Así que quiero invitarte a que veas la oración como un momento de intimidad con Dios más que de petición. Así que si tú eres principiante, decídete a establecer esta disciplina en tu vida. Si ya tienes tiempo en el camino del Señor, decídete ir a más profundo, porque Dios está esperando una iglesia que ore con fervor. Dios está esperando que nos levantemos con oraciones, no de esas donde nos quedamos dormidos, donde ya nos sentimos aburridos, donde nos distrae cualquier cosa. Quiere que haya una entrega en medio de esta oración. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos en esta mañana? Dios, gracias por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque este es un llamado que tú nos haces para tener mayor intimidad contigo. Yo, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que este es el año en donde nosotros vamos a buscar más de tu presencia a través de la oración. Vamos a hacer tu voluntad, Señor. Vamos a alinear nuestra vida, Señor, a tu propósito. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo aquello que ha estorbado para que mantengamos una vida disciplinada de oración se va, Señor. Toda pereza, toda excusa. Declaro que nos levantamos como una iglesia de oración, una iglesia en donde se mantiene unida para buscar de tu presencia, para hacer tu voluntad. Nos levantamos en medio de esta ciudad, Señor, como personas de oración, Señor, para interceder y para clamar, Señor, por otros, para arrebatar, Señor,
lo que es nuestro en el nombre de Jesús. Gracias por este privilegio que nos da, Señor, de orar, de acercarnos a ti. Y yo declaro en el nombre de Jesús que se levantan en nuestros hogares altares de oración donde tú, Señor, te vas a manifestar. Y declaro que nada ni nadie, Señor, va a apagar este fuego en nosotros en el nombre de Jesús.